Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Gracias nuevamente por permitirnos estar en su hogar y gracias también por sus comentarios, llamadas a esta propuesta de debate, de análisis. Me da mucho gusto saludar esta noche a Luis Soto. Luis. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Natalia Briceño. Es un gusto estar con ustedes otra noche más. Francisco Garfias. Muy buenas noches. Sin duda, la operación Rápido y Furioso es algo que ha venido dando información, que ha arqueado las cejas de muchos, que ha sorprendido a otros y que a otros más los ha hecho levantar los hombros. Francisco Garfias, ¿tú qué sabes de este asunto informativo como todos? Tienes una óptica muy importante que a partir de tu columna y de tu experiencia quisiéramos escuchar. A ver, aquí hay dos versiones de Rápido y Furioso. Una que ha sido ampliamente comentada en los medios de comunicación en el sentido de que Rápido y Furioso es una operación en la que deliberadamente se introdujeron al país alrededor de 2.000 armas de alto calibre con el consentimiento de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos. La otra versión, ¿no? ATF, sí, con sus siglas en inglés. La otra versión es la que tienen las autoridades de los dos países en el sentido de que nunca hubo una operación planeada, deliberada de introducir armas a México, como se ha manejado en los medios de comunicación. Hay que recordar que este asunto sale a la luz pública por un agente que se llama John Dodson, que le dice a la CBS que estaban introduciendo estas armas a México. Hay un tema ahí que a mí me hicieron ver en la PGR. Dodson y otros agentes fueron dados de baja de la ATF. Es decir, habría por ahí también, según dicen en la PGR, una contraofensiva de los agentes que objetaron este operativo por esta vía. Ahora, se está manejando también que desde Washington políticos ultraconservadores están empujando con todo para disminuir o quitarle poder a la oficina. O desaparecerla incluso, ¿no? Incluso desaparecer a la ATF por el control, por los intereses que está tocando. Entonces aquí habría que ver, yo creo que todavía tendremos mucho que ver realmente hay investigaciones en curso, a ver qué dicen estas investigaciones, pero por lo pronto así está el asunto con estas dos versiones. Vamos a ver al tiempo cuál es la real. Lo que no hay duda es que en México efectivamente entran muchísimas armas, muchas más de las 2.000 que aceptan en Rápido y Furioso, pero de forma clandestina, donde habría que ver qué papel están jugando las aduanas o cómo las están metiendo. Natalia Briceño. Bueno, yo creo que ahí, más que el papel que están jugando las aduanas y todo, es un ejercicio yo creo que de retórica. Empezando por el hecho de qué tan leaks son los leaks de Wikileaks, ¿no? Le estamos dando una legitimación a unos leaks de Wikileaks, primero con todo este embate que hay en cuestión del embajador norteamericano en México, y luego viene este problema que se desata a través de otra información que se da, y entonces empezamos a entrar en un debate en el que Obama, desde luego, no puede hacer nada, porque recordemos ese dilema que hubo hace poco, que hubo un balazo, una balacera en donde una congresista estadounidense incluso resultó herida, y donde el mismo Obama no tiene el control, no puede ejercer ese control sobre el Congreso en cuanto al tráfico de drogas, el tráfico de armas, que además en Estados Unidos es considerado un derecho. Y estamos entrando en un debate que yo no he visto tampoco que toque nadie. En el 2012 vamos a entrar en elecciones ambos países. ¿Qué retórica es? En Estados Unidos, hablo de la retórica por esto, y lo voy a retomar otra vez. Estados Unidos nos defiende y nos aplaude en retórica. Y Barack Obama utiliza la retórica siempre para el apoyo que le da a México en cuestiones, ya sea de seguridad, ya sea el no de esto de que se esperaba desde el 95 que se diera el tráfico de camiones y demás, y que por los Teamsters no se ha dado porque es un control mucho más fuerte, control que no puede controlar el mismo Barack Obama desde Estados Unidos.
Y entonces, ¿qué hace? Sale a un discurso, llama al presidente mexicano y tratan de elaborar juntos una propuesta retórica, que es un arma muchísimo más letal. ¿Por qué? Porque ambos tienen un problema muy importante, cada quien en su frontera. Y en el 2012, cada quien va a tener su problema y cada quien va a tener que vender su propia promesa. ¿Qué promesa va a vender Obama en ese problema enorme que tiene de legitimarse él mismo para poderse reelegir? ¿Y qué retórica va a asumir ya sea el gobierno federal o las diferentes fuerzas para poder contrastar estos dos puntos tan fuertes y así poder llegar a algo que le dé certidumbre a quién? A de que nadie habla. La gente que todos los días tiene miedo, la gente que todos los días prende la televisión y dice no puede ser una más. Porque esas armas se utilizaron, según tenemos informes, para dárselas no a agentes entrenados, a delincuentes. Y esos delincuentes son los mismos que nos están provocando a nosotros la muerte. ¿Dónde viene entonces la ayuda? Señores, dejemos de hacernos tontos. Es una retórica. Entonces, estamos en un terreno del debate en donde está sabrosísimo la discusión, los análisis vuelan por todos lados y se nos olvida esa parte. ¿Qué onda con 2012? Esa es una pregunta que a mí me gustaría que discutiéramos abiertamente. Luis Soto. Retomando lo que decía Francisco García sobre la cantidad de armamento que anualmente se pasa de manera ilegal, ¿no? Lógicamente el presidente Calderón en su visita a Washington el año pasado, en su discurso ante el Congreso, pues mostraba esa preocupación y bueno, les pedía efectivamente a los congresistas y al presidente mismo, ¿no? A pesar de que, pues como dice Natalia, no puede a veces hacer gran cosa, pero hablaba de que en los primeros 3 años de su gobierno se habían detectado por lo menos 75,000 armas de este tipo de las que estamos hablando, entre pistolas y armas largas, lo cual pues excede con mucho estas 2,000 o 2,500 de las que estamos hablando en esta operación Rápido y Furioso, ¿no? Que sin duda pues es preocupante. Yo creo que aquí las cosas han tomado también un fondo político, ¿no? Señalar, bueno, qué es lo que también se ha discutido en las últimas semanas o desde que se dio a conocer esto. Estaba enterado el gobierno mexicano, estaba enterada la Cancillería, estaba enterado la Secretaría de Gobernación de esta operación. Yo te puedo asegurar que no estaban enterados. Bueno, ahí es donde se dicen las cosas. El presidente Calderón en ese mismo discurso también pues hacía referencia a que existían ciertos programas de la parte de Estados Unidos para combatir efectivamente el tráfico de armas. Digo, cualquier suspicaz podría pensar, si estábamos hablando que este programa Rápido y Furioso ya tenía creo que año y medio de operar, bueno, pues seguramente yo creo que son operaciones que de alguna o de otra manera alguien se tiene que enterar. Es como si me dijeras que, Francisco, que los agentes de la CIA que operan en México y que han operado durante muchos años hacen lo que se les dé su gana y no están enterados la Secretaría de Gobernación o alguna otra instancia de quiénes son, qué están operando, nombres, apellidos, en fin, eso existe. Entonces aquí sería grave decir, y sería grave porque entonces confirmaría la ineptitud, en este caso, de los funcionarios que, bueno, al menos de la diplomacia mexicana, en caso directo. Estamos hablando Patricia de una Espinosa. operación, de si la operación fue deliberada o no fue deliberada, si se introdujeron las armas deliberadamente o clandestinamente. Hay una gran diferencia, Luis. Pero aquí eso también, es lo que tú dices, eso quedó claro, o sea, quedó claro que ya fueron, aquí no podemos discutir si fue deliberada o no, porque ya ellos ya reconocieron que en este programa ya las metieron, o sea, entonces eso es deliberado, ¿no? Perdón, no han reconocido nada. Holder dijo que no sabía nada. Janet Napolitano, que es de Asuntos Interiores, no sabía nada. John Newell, que es el del ATF en Arizona, no sabía nada. Pero eso dicen, Francisco, pero la realidad es que se hacen que de la vista gorda o que les habla la Virgen, ¿quién ¿no? reconoció? O sea, Pero, no, el que declara ante la ellos CBS, mismos. Ese es que un da a agente. conocer, Dodson. o sea, Dodson. pero forma parte de lo que al declarar él, como esa operación, se vuelve en un hecho de que pudieron entrar las 2,600 armas o no. Entraron algunas, porque había un operativo para eso. ¿Para qué lo hicieron? Hay que explicar
que era para seguirle la huella a ver quiénes las compraban del crimen organizado y ubicarlos. Pero si lees atentamente, por ejemplo, el comunicado de la Embajada de Estados Unidos que sacó a propósito de la operación Rápido y Furioso, dice en territorio de Estados Unidos. Hubo detenidos, claro, sí, en Arizona. No, pero que el operativo es en territorio de Estados Unidos. Es decir, no admite, no dice que deliberadamente se metieron las armas a México, se introdujeron las armas a México, como sostiene Dodson y otros agentes objetores de este operativo. Es decir, oficialmente no hay nada. No, pues es que ninguna oficialmente, desde mi punto de vista, Francisco, nadie te va a decir que están actuando ilegalmente o están haciendo una operación encubierta. Otra realidad. Pero entonces ya nos vamos a lo clandestino. No, digo, aquí lo clandestino es lo relevante, cómo se hizo, bueno, y lo clandestino Y si hablamos de lo quién, clandestino, de los funcionarios. como tú lo pusiste claramente, no estamos hablando de 2,000 armas, estamos hablando de muchísimas más. Bueno, pero, ¿qué me dices, por ejemplo, de lo que publica hoy el New York Times con respecto a los aviones estos que sobrevuelan sin tripulación y sin armas? Y que dicen que ahí fue como dieron con el asesino de esta gente. De la gente de San Zapata. Potosí. Bueno, es que tampoco sabían de esas operaciones, seguramente. O sea, pero el nadie mismo sabe, New York ¿no?, de Times qué es dice lo que se hace, habló de ¿no? Yo eso creo cuando que estuvo el presidente Felipe Calderón, que estuvo ahí en la reunión de 3 de marzo. Lo que es un hecho también es que entre las mismas agencias norteamericanas no se comunican. Esto se apalanca perfecto en que nadie sabía nada, como está acreditado en un boletín oficial. Pero en los hechos, el tráfico de armas, que es la otra parte que debemos analizar, no llegan volando, a lo mejor sí en aviones, aeropuertos clandestinos, pero ¿por dónde pasan? Una cantidad de armas de ese nivel, de ese impacto, es armar quizá a El Salvador en su guerra o a Nicaragua en su guerra. Yo creo que eso es lo que importante, Raúl, desde mi punto de vista, lo que tú dices. Hay que discutir y analizar y debatir la realidad, los hechos, efectivamente, porque si le entramos al debate de que, bueno, el comunicado oficial dijo que no y el procurador de Estados Unidos dijo que sí, Janet Napolitano dijo que no se acordaba o no sabía. O que sabía parcialmente. Nunca vamos, nunca entonces dijo que no sabía, resolvemos ni que gran ni se cosa. acordaba. Oye, hay una Ahí cosa estás que tú nadie produciendo, dice. nunca dijo no me acuerdo. Sí, No, pero eso se da a entender, pues, No. o sea, ¿por qué sí creerles entonces a los funcionarios norteamericanos que dicen que en este programa tan importante que causa un daño terrible, ¿Y por qué dar además por de hecho la versión de Dodson? Porque, insisto, hablan en retórica y son como los Wikileaks. ¿Y por qué darle fidelidad a los Wikileaks? Que finalmente la Convención de Viena sobre los tratados diplomáticos dice que pues, los embajadores deben informar, ¿no? Lo que es ilegal es la forma en la que se dio Wikileaks. Bueno, independientemente de eso, entraron las armas, ya sea contrabandeadas, no contrabandeadas, legal, ilegalmente, como hayan entrado, pero fueron entregadas a gente que se dedica a actividades ilícitas. Bueno, y si saben quiénes son esas personas que se dedican a actividades ilícitas, pues ¿por qué no los detienen, no? Diría alguien No, de es que Juan de la Calle. realidad en esto de todo lo que está en torno a Rápido y Furioso es que perdieron el hilo de, vamos, la pista Sí, que de eso es lo quienes recibían las preocupante. armas. Pero vemos aseguramientos, tanto de soldados, marinos, PFP. Y hay unas armas que pueden tirar un avión. Y esas armas no son para dárselas o depositárselas a nadie. Órale, ten para que a la hora del jale, como llaman, tengas con que... Deben de tener una capacitación. Ahora las granadas las avientan como las brujas, que eran unos Sí, de esos que garbanzos, los avientas, unos esos, garbanzos con pólvora. Digo, el nivel de fuego, el nivel de fuego del crimen organizado es una cosa sumamente grave. A ver, más allá de lo que estamos... Yo quisiera llamar la atención sobre otro punto. Hay una asociación muy poderosa que es la Asociación Nacional del Rifle, ¿sí?, que está empecinada en, como empezamos este programa, en quitarle poder a la ATF O desaparecerla. incluso desaparecerla. Utilizan para ello políticos muy conservadores. Aquí la gran preocupación que hay en las autoridades mexicanas, entre las autoridades mexicanas, es que la ATF efectivamente pudiera desaparecer. Ya le bajaron el 13% del presupuesto a esta agencia. Es decir, es evidente que hay ahí un conflicto de grave intereses porque están pisando callos muy poderosos. Es decir, aquí me decían, si llegase
a desaparecer esta agencia o esta oficina, pues sería una pésima noticia para México, porque a menor control en el tráfico de armas o en la adquisición de armas, mayor facilidad para traerlas a México, claro. Y la ecuación simple, más violencia en este país. Ahora, en el caso de México, desde luego la Secretaría de Hacienda, el secretario Cordero ha ordenado una investigación en las aduanas para saber si fue terrestre, si fue marítima. Es decir, en los puertos como Manzanillo o como Lázaro Cárdenas se han dado importantes golpes al crimen organizado en efedrina y metanfetaminas. Es decir, en grandes contenedores de un barco con bandera liberiana, pero también bandera panameña. Es decir, tienen ahora un mayor control. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el director del Sistema de Atención Tributaria, y desde luego parte de esto, las aduanas, tiene hoy una comunicación México con Washington a través de computadoras que está permitiendo apenas, pero lo está permitiendo, un más puntual control en el sentido del camión, cuántas cajas, el número de serie, pero sobre todo esto permite que al llegar el camión a la aduana, el peso sea en la menor o mayor diferencia el motivo de separarlo y dar golpes importantes. Pero no es suficiente. Claro que no es suficiente, porque pues entonces finalmente las 75,000 armas que refiere el presidente Calderón, que ahora ya han de ir, yo creo que a lo mejor en 100,000, ¿verdad? Bueno, pues por algún lado que tienen que estar pasando y están contando con la complicidad de alguien, seguro, pero es un problema entonces ya de corrupción, porque también las aduanas, pues probablemente si es que hubo acuerdos, como dicen, si es que sabían o no sabían, pues eso ellos a lo mejor nunca se enteraron, por ahí pasaron las armas y ese es otro problema que en aduanas. Ahora también en aduanas, yo no conozco muy bien el mecanismo, pero ahí es aleatorio también el paso de muchos camiones. Tú no puedes revisar a uno por uno, ni aunque sí tengas con la información las de la computadoras más avanzadas del mundo. Sí, ¿no? La hay en relación a peso específico del camión. Pero sales de una aduana terrestre y hay un retén militar, que es el que hace otra verificación, precisamente para contener o detectar dinero, porque si observamos, el dinero que llegaba antes a operación del crimen organizado eran dólares. Hoy ya no es así. Por eso están secuestrando, cobran derecho de piso, etcétera, etcétera. Ya no es el flujo que llegaba. Armas, alhajas e incluso droga. Pero en ese punto, Raúl, es que mira, hay miles, yo insisto, es que hay miles de cruces diarios del transporte fronterizo. Entonces, por mucho que haya, tanto en la computadora y después haya un retén o haya dos, tú no vas a poder, o sea, es una labor titánica que yo creo que no hay tecnología que lo pueda hacer. Hacer una fila para revisar un tráiler te va a llevar 15, 20 minutos, media hora, y miles de tráilers pues nunca van a pasar. Entonces ahí ese sistema también, claro, ahí nuevamente regresamos a la complicidad, pues de funcionarios del otro lado también, y de funcionarios de estos. Que los funcionarios nunca de aquel lado no lo van a reconocer, ni en sus informes oficiales van a decir, no saben qué, si nosotros somos corruptos, pero ustedes son más, ¿no? Entonces, ¡bingo! Eso es lo que hay que hablas decir, de corrupción, ¿no? Pues sí, evidentemente, yo creo que ese es uno de los temas que están permitiendo que nos inunden con armamento, porque por algún lado tienen que pasar las aduanas. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo los retenes de los que hablas, cómo le hacen para pasar, o entran por ahí? Evidentemente que hay una complicidad, que hay corrupción y que es un tema que mucho vamos a tener que hablar todavía de lo que se viene. Va a dar para mucho más. Va a dar para mucho más, porque además hay un tema de fondo, independientemente de que por qué se haya dado el contrabando o el tráfico legal, ilegal, conocimiento o no conocimiento de las armas, está el tema de por qué Estados Unidos interfiere de esa manera en la ayuda con el combate al narcotráfico en México, porque si lo hace sin autorización del gobierno mexicano, entonces ya somos una nueva patria a salvar, supongo yo, o somos una nueva forma con las declaraciones. Si uno asocia las declaraciones de ciertos funcionarios estadounidenses como Janet Napolitano, cuando infirió que podría haber ciertos grupos de Al Qaeda relacionados con cárteles mexicanos, y luego ve uno este tipo de acciones y declaraciones y demás,
pues no falta el ocioso que empieza a unir unos puntos que no le empiezan a cuadrar por un lado, que empieza a llamarle la atención de otra manera. Que insisto, son lecturas que se van dando con el tiempo y que se van abriendo y que el tiempo es el que va dando la mejor estrategia. Pero yo creo que hay que ver más el punto neurálgico de dónde es realmente donde nos afecta. El origen. ¿Y qué es realmente lo que alimentó a Estados Unidos? Porque creo que es un tema desde los 80s, que hay una poca lealtad, una poca... Un doble discurso, ¿no? Un doble discurso, y como digo, es una retórica total, porque Janet Napolitano nos descalifica un día, nos califica al otro. La misma forma de actuar es un doble discurso, en el que el gobierno estadounidense, por un lado, nos desacredita, y por el otro nos acredita, por un lado nos condena, y por el otro nos quiere salvar. Entonces, ¿cuál es realmente a lo que estamos atenidos? Insisto, porque México está en un punto muy importante en la guerra contra el narcotráfico que ha emprendido el gobierno federal, eso como punto número 1. Y 2, México está ahora en un proceso de selección democrática que va a ser imperantísimo para la democracia mexicana. Bueno, y sin duda otro tema que tiene también gran interés nacional, ¿sí?, es lo que va a ocurrir entre el PRD, partido, y Andrés Manuel López Obrador, personaje, caudillo, movimiento. Luis Soto. Yo creo que ya está bien definido qué va a hacer López Obrador. Él va con su movimiento, como lo hemos aquí comentado en otros programas. Lo del PRD, el partido realmente no le interesa, no lo necesita, en pocas palabras, desde mi punto de vista, y creo que ese es un problema de Marcelo Ebrard. Ese es un problema, llamémosle así, de las otras izquierdas, de las izquierdas que pues no podemos decir, como diría Francisco del PRI, que están más unidos que nunca, ¿no? Yo creo que aquí están más desunidas que nunca y poniendo en un grave riesgo también, no solo al partido, diría yo, no solo al PRD, sino más bien al posible o sin duda ya también candidato presidencial para el 2012. No sabía que traías bola de cristal, mi querido Luis. ¿Por qué? Pues dices, ya sabes lo que va a hacer López Obrador, yo todavía no sé. Digo, yo no estoy pues tan es seguro que no se necesita necesite... ser genio ni tener bola, sí se necesita, Francisco, para saber lo que va a hacer. Lo que prerrogativas, estructura, dinero, no es fácil, ¿eh? No es lo mismo tener al PRD detrás de ti que tener a dos partiditos como Convergencia y el PT. O sea, no se va a ir así nomás, ahí les dejo el partido. Ya lo dijo una vez, el partido no es patrimonio de los chuchos, lo dijo López Obrador. Es decir, no me voy a ir porque el partido no es de los chuchos. Lo que dice es, estoy en licencia temporal. Que él crea, ¿eh? Hasta... Él crea esa cláusula que no está en las... Raúl, pero ese es el otro doble discurso también. Sí, claro. O sea, decir, vivimos de dobles discursos. Quedo, no me voy, pero tampoco me quedo, algo pues así. Ni el Papa Juan Pablo, ¿verdad? A ver, hay dos fechas Segundo. claves. El 19, que es la renovación de la dirigencia nacional, están ahorita haciendo grandes esfuerzos por encontrar un acuerdo. A lo mejor lo encuentran, Luis, no sabemos. Es que hay algo importante. Sí. No se sabe de qué manera están manejando las estrategias y hacen aparecer como que todo viene para una fractura, van a desfondar al PRD, la parte que le corresponde a Andrés Manuel o sus seguidores, pero el destino real del cambio de dirigencia del PRD, ¿quién es? El sucesor de Ortega. Bueno, hay tres posibles candidatos, hay tres apuntados, está claro, está Jesús Zambrano, que es Chucho, está Dolores Padierna, que es IDN, que es un poquito la postura de López Obrador, y está Armando Ríos, que es un joven diputado con muy poca rala militancia, entró apenas hace unos 4 años al PRD, está muy joven, lo quiere colar como opción adicional Marcelo Ebrard. El problema es que Marcelo Ebrard tiene muy poco peso en el Consejo Nacional, está dominado por los chuchos, está dominado por ADN, que son aliados de los chuchos, y Foro Nuevo Sol. Y el G8, que es las otras expresiones que apoyan a López Obrador, están del otro lado. Pero no hay que olvidar que se requiere de los 2/3 del Consejo, es decir, unos 230 diputados. Yo creo que en la negociación puede surgir algo,
o la ruptura. La O otra- irse a un interinato. Así es. Y después, bueno, previo a lo mejor a la ruptura, ¿no? O la Igual. ruptura primero. Eso. Y luego el 27, que viene la consulta, que es otra fecha clave, ¿eh? Fundamental, porque además ya la pregunta está establecida y aprobada. ya está hasta en espectaculares y todo, lo ves por todos lados. Pero la consulta, como dijeron, pues ya no habrá mucho que descubrir. Ahí no tengo bola de cristal, pero a ver, ¿tú qué opinas en esa Yo respuesta? me El atrevo olfato a... ¿Te periodístico. abstienes o te atreves? No, me atrevo a sacar la bola de cristal y mirar un sí. Ahí, grandote. Exactamente. O sea, no se necesita mucho. Los organizadores O llevan sea, ahí mano. no se necesita bola, nada más el sentido común y ya. Exactamente. Llevan los organizadores, llevan mano. Son los que Bueno, Llevan mano para cerrar, O sea, ¿qué les a ver, parece? De Dios. Citar que el PRI ya tiene convocatoria el 7 de abril y mientras tanto los mencionados, Erubiel, Alfredo del Mazo, Parece que ya está Aguilar, definido, ¿no? creo que ya. Yo creo que ya. Va a ser un alcalde. Sí, claro. Va a ser un alcalde Es como el que mexiquense. como que hacía horóscopos y decía Nomás son 2 de los 5, alcaldes. el de los horóscopos cerrando diciendo, si usted nació entre el 9 y el 11, nació el 10. Gracias por estar en Contrastes 40, lo esperamos la próxima semana. Gracias, buenas noches Luis, Natalia, noches a todos. Francisco. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches.